que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por aquella fuente, aquel manantial que fue abierto en el Gólgota cuando el Señor Jesús ofreció su vida en propiciación por nuestros pecados. Una muerte horrible, pero una muerte que no podía ser de otra forma, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y te agradecemos por la sangre preciosa de Cristo, que fue vertida sobre aquel altar para limpieza y purificación del pecado y de la inmundicia. Gracias te damos por poder cantar de la cruz y también poder proclamar el Evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz. Gracias por tu palabra, haz que estemos atentos a ella en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchísimas gracias. En esta porción del libro, aquí en el capítulo 13 del profeta Zacarías, el profeta continúa describiendo lo que había de suceder en aquel día. Se abre el capítulo diciendo: en aquel tiempo. Mencionamos que esa es la frase clave. Nos da el marco de tiempo en el que suceden las cosas de las que el profeta habla del capítulo 12 al capítulo 14. La expresión en aquel día aparece, o en aquel tiempo, aparece 17 veces en los 3 últimos capítulos del libro del profeta Zacarías, y nos da el marco de tiempo en el que sucederán las cosas de las que él está hablando. ¿De qué ha estado hablando el profeta en ese marco de tiempo? Bueno, el profeta ha estado hablando anteriormente del rechazo del Mesías por parte del pueblo de Israel, evaluándolo igual que un esclavo, y también ha estado hablando, dice al final del capítulo 12, del arrepentimiento de aquellos que le dieron muerte al Mesías. Él ha hablado de la muerte del Mesías y luego ha hablado del arrepentimiento de aquellos que le dieron muerte al Mesías. Capítulo 12, versículo 10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y ahora hablará de la mejor noticia que puede oír un arrepentido. ¿Cuál es? Que hay una provisión para la limpieza de su pecado. Verán al que traspasaron y se lamentarán. Verán al que traspasaron y experimentarán un profundo arrepentimiento. Pero el profeta comienza o continúa el mensaje diciendo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. A los arrepentidos, a los que se lamentan por su pecado, el profeta les dice: hay una fuente donde limpiarse. Estos arrepentidos serán 3 cosas, dice el capítulo 13. En primer lugar, estos que se han arrepentido de haber traspasado y rechazado al Mesías serán purificados del pecado. Eso dice el versículo 1, volviendo al capítulo 13, ahí: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El capítulo anterior se cerró con el llanto de los judíos
al tomar conciencia del pecado que habían cometido al rechazar al Mesías. Y a la luz de eso, este capítulo se abre entonces con el anuncio de que hay una fuente para limpiar su pecado. Qué apropiado que el capítulo 13 comience señalando una fuente provista para limpiarlos. Hay algo que aparece vez tras vez en la Escritura. El dolor, la conciencia de pecado lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento abre la puerta a la posibilidad del perdón. Eso es una muy buena noticia. Aquí se habla de un manantial abierto. Es un manantial que está siempre fluyendo. No está sellado. Es absolutamente accesible y es absolutamente suficiente. Un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial, una fuente, eso supone una provisión abundante. Y las dos palabras, pecado e inmundicia, se usan para representar dos aspectos de la necesidad del arrepentido. ¿De qué manantial está hablando Zacarías? Bueno, la audiencia de Zacarías entendía que lo provisto por la ley de Moisés no era suficiente, ¿verdad? Ahí estaban las cenizas de la becerra, las 2 tórtolas, las diferentes ofrendas, pero entendían que todo ese sistema de sacrificios, de víctimas que se ofrecían allí sobre el altar no eran suficientes. Tenían en mente, sabían que Dios había prometido que sería provisto un perdón en términos que no se había hecho antes. Capítulos o pasajes como Ezequiel, capítulo 36, hablaban de un cambio interno, de una purificación interior, de la provisión de un nuevo corazón, de la posibilidad de andar en todo tiempo de acuerdo a la ley del Señor. Eso estaba prometido, eso estaba previsto. Bajo la ley mosaica había provisiones que trataban con algunos aspectos de la contaminación nomás. Había provisiones para la limpieza ceremonial. Ahí estaba el mar de bronce, aquella fuente, ¿verdad?, a la entrada del tabernáculo. Pero ¿qué de la impureza? Pero ¿qué de la inmundicia? El pecado no solamente implica una culpa que debe ser limpiada, sino que también el pecado implica una contaminación que tiene que ser limpiada. Y eso todavía no había sido provisto. Pero aquí se habla de una fuente provista para la limpieza y la purificación del pecado y de la inmundicia. La misma conciencia está contaminada. Pero se habla aquí de que habría una fuente que lavaría también las manchas del alma. La palabra pecado alude a la culpa. La palabra inmundicia alude al alma. El manantial provisto trata con ambas cosas. Limpia de la culpa y limpia las manchas del alma. Esa fuente proveería para ambas. La culpa para aquellos oyentes de Zacarías, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su culpa? Su culpa fue traspasar, ¿verdad?, de hacer morir al verdadero, de hacer morir al pastor bueno, como hemos estado mirando en los capítulos anteriores. Lo evaluaron como un esclavo y lo traspasaron por la espada de los romanos. Esa era su culpa, ¿verdad? Pedro predicó: han crucificado al Señor de gloria. Esa fue la acusación en la predicación en Pentecostés. Crucificaron al Señor de gloria. Eran terribles la profundidad de la culpa, pero también había la inmundicia. Y cuando se habla de la inmundicia, se habla de esas disposiciones transgresoras del alma que dieron lugar al rechazo. Eran culpables por rechazarlo, pero las razones del rechazo estaban en el alma. De ambas cosas, o para ambas cosas, debía haber provisión. Limpiar la culpa, pero también limpiar el alma. El profeta señala un manantial. Eran terribles la degradación moral y la violencia de los que necesitaban ser limpiados.
de los arrepentidos, pero el profeta señala, hay un manantial. Ese manantial es una figura doble, ¿verdad? Comprende la virtud de la sangre como la gracia del Espíritu. Comprende tanto el perdón como la limpieza. Eso es, Cristo murió tanto para que los pecadores pudieran ser perdonados, así como murió para que los pecadores pudiéramos ser purificados. Ambas cosas. Limpia la conciencia y limpia el alma. Y alguien ha dicho que la sangre y el agua, o el agua y la sangre que brotaron del costado de Cristo al ser traspasado, apuntaba a esa doble provisión en su muerte. Él murió para que los pecadores fueran perdonados, pero también murió para que los pecadores fueran purificados. Y para que continuamente pudiéramos seguir siendo perdonados y para que continuamente pudiéramos seguir siendo purificados. A veces leemos demasiado rápido, primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, eso es quitar la culpa, para perdonar nuestro pecado, pero también es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No solamente alude al asunto legal, la responsabilidad legal, también alude al asunto experimental, la necesidad de una limpieza profunda. Los justos del Antiguo Testamento vivían con la conciencia de esa necesidad. ¿Recuerdan? David oró en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tú puedes borrar mi culpa, tú puedes pasar por alto mi pecado, pero el móvil, el motor, la raíz del pecado todavía está ahí adentro, intacta. Necesito algo más que perdón, necesito una purificación interior. Ahora el profeta dice, se ha provisto un manantial para la limpieza, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ambas cosas son inseparables. Si no, la obra no sería completa. En Él fue provisto tanto la justificación como la santificación. Qué precioso manantial. Hermoso manantial. Suficiente, abundante, continuo manantial. Cuando era niño en la iglesia donde me crié, cantábamos siempre, siempre, siempre. En la reunión de Santa Cena, un himno dice, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Todos los primeros domingos de mes cantábamos ese coro. Un precioso manantial. Eso es lo que brotó del Gólgota. Y esta purificación, ¿verdad? Esta purificación de los que se arrepintieron, ahí al final del capítulo 12, esta purificación que experimentan, ahí al principio del capítulo 13, trae resultados maravillosos, porque estos purificados son purgados de la idolatría. El versículo 2, ahí en el capítulo 13 dice, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. ¿Leímos bien? Leímos bien. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Estos purificados serán purgados de la idolatría. Maravilloso la obra que se hará en ellos,
El resultado de la aplicación de la virtud de ese manantial será un abandono de la idolatría. A nosotros quizás nos resulta un lenguaje muy antiguo testamentario, ¿verdad? Pero eso es lo que pasó, por ejemplo, con los tesalonicenses, ¿verdad? Vayan conmigo a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, donde se describe lo que se decía de ellos y lo que se veía en ellos como resultado de haber oído y creído al Evangelio. Dice capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 8, sin perder Zacarías, porque volvemos ahí. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La primera evidencia, o la evidencia más fuerte de que habían recibido el Evangelio, fue que abandonaron los ídolos y se volvieron para servir al Dios vivo y verdadero. De eso habla Zacarías capítulo 13. Estos que se dieron cuenta de la macana que habían cometido, del pecado, de la profundidad de su culpa, lamentaron por haber traspasado al pastor bueno. Vieron, se les fue mostrado y provisto un manantial para limpiarlos. Ese manantial fue aplicado a sus almas y la primera consecuencia que fue, abandonaron la idolatría. Fueron purgados de la idolatría. Hermanos queridos, todos los mandamientos se basan en el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la base de la ética cristiana. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios demanda exclusividad y la dádiva de un nuevo corazón nos hace volvernos a Él en total consagración. Vivíamos en la idolatría, vivíamos rindiendo, consagrando, gastando nuestras vidas en cosas que ocupaban el lugar que Dios debía ocupar. Pero la dádiva de un nuevo corazón que Él nos ha dado al ir a Cristo hace que nos volvamos a Él en una absoluta consagración. Cuando la pureza del espíritu invade el alma, la impureza de la idolatría se va. Eso es, la nueva vida tiene un poder expulsivo, ¿verdad? Arranca, saca, purga el alma de cualquier otra lealtad. Eso debería ser así. Yo recuerdo en una de las iglesias que servimos en Montevideo, una señora que asistía a la iglesia, muy católica ella, muy devota a la Virgen María, y ella decía que no quería rendirse a Cristo porque no quería serle desleal a María, no quería abandonar a María. Y una señora de la iglesia le dijo: no te preocupes, no me acuerdo el nombre ahora de la señora, dice, pero cuando Cristo entre en tu corazón, María se va solita, ¿verdad? Un poder expulsivo hay en la nueva naturaleza. Todo lo que antes estaba ahí sale. Renunciamos, somos purgados de eso. Cuando la pureza del espíritu viene al alma, la impureza de la idolatría se va. Cuando hay una verdadera conversión, hay cambios. Y si alguien pretende haber ido a Cristo, si alguien pretende haber sido purificado en ese manantial, si alguien pretende haber puesto su confianza en el Señor y todo sigue igual en su vida, entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que andar con cuidado, porque al ser colocados en Cristo se corta de raíz la fuente de la impureza, de la idolatría, de la falsa doctrina. Ya no hay nada, mejor dicho, no deberíamos responder. Están ahí todavía los resortes, pero no deberíamos responder a esas invitaciones a la impureza, a la idolatría o a la falsa doctrina. No es que sale la vieja naturaleza cuando
vamos a Cristo. No es que queda apenas un remanente del pecado, no, queda el pecado, pero la nueva naturaleza, y dada a nosotros, entonces hace que podamos decir no a esas invitaciones a pecar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La carta que Pablo escribió a Tito, es interesante la terminología que él utiliza allí. La carta que Pablo escribió a Tito, capítulo 3. Es bueno mirar esas listas de pecados que aparecen en las cartas del Nuevo Testamento y lo que se nos enseña en relación a eso. Tito capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, versículo 1, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Ese es el testimonio de tu vida? ¿Eras así o sos todavía así? Nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, y miren las palabras que implican un cambio en el alma, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta renovación, esta regeneración ha provocado que ya no amemos lo que amábamos antes. Un poder expulsivo opera allí y no vamos por ese camino. Eso es lo que dice Zacarías capítulo 13. Pedro también habla de eso una página más adelante, hacia la derecha en sus Biblias, el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice el versículo 1 del capítulo 4 de primera de Pedro, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué pasó? ¡Qué extraño! Antes iban con nosotros, antes hacían lo mismo que nosotros, se divertían de la misma forma, gastaban su dinero de la misma manera, usaban sus cuerpos de la misma forma, se entretenían con las mismas cosas. ¿Qué pasó que ahora no van con nosotros? Claro, lamentablemente en muchos casos los incrédulos se extrañan de que todavía corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Pero no debería ser así, ¿verdad? Los purificados son purgados de la idolatría. Y volviendo al capítulo 13 de Zacarías, aquí se señalan que estos cambios dan lugares a situaciones tremendas. Estos cambios que experimentan los que se arrepintieron por haber traspasado al pastor bueno y que fueron purificados por el manantial, los cambios que experimentaron dan lugar a situaciones tremendas. La primera, capítulo 13, versículo 3, acontecerá que cuando alguno profetizare aún,
le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Este cambio, esta limpieza del alma dará lugar a situaciones increíbles, dice. La primera, la misma familia no tolerará al mentiroso. La misma familia. Los mismos padres de quien se anime a alentar la idolatría y la falsedad traspasarán al que lo intente. Qué duro eso. Los mismos padres. Qué duro suena eso. Lo entregarán a la muerte, a su propio hijo, por alentar la idolatría y la falsedad. Tal sería el celo por agradar al Dios Santo, y ese celo brota de un corazón limpio. Fíjense, los que traspasaron al verdadero mostrarán su arrepentimiento traspasando a los mentirosos. Porque la palabra que se utiliza ahí, al final del versículo 3, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare, es la misma que se utiliza en capítulo 12, versículo 10, y mirarán a mí a quien traspasaron. Así que los que traspasaron al pastor bueno y se arrepintieron, experimentaron un cambio tal en su corazón que no tendrán problema por el celo, por la gloria del Señor, de traspasar a quienes alientan la mentira y la falsedad. Impresionante. Los padres le harán eso con un hijo si fuera necesario. Si fuera necesario. Eso lo había dicho Dios desde tiempo atrás. Deuteronomio capítulo 13, sin perder Zacarías. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Si te incitare, Deuteronomio 13, 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tu padre conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, no le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Eso decía Dios. Lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esa. Gracias a Dios, Él nos ha provisto de perdón y por haber profanado su gloria, y de purificación para que celebremos y celemos su gloria, librados a nuestro propio corazón. Le ofenderíamos continuamente y seamos merecedores de la muerte. Sería tal el cambio, tal el celo por la gloria de Dios, que los mismos padres se levantarían y matarían a los hijos que alentarían la mentira y la falsedad. Cuando somos perdonados y purificados, ponemos la verdad y la pureza en un lugar muy alto. Vamos a procurar ser fieles a la verdad y a la pureza, aún por encima de nuestras lealtades terrenales. Qué duro suena eso. Nosotros siempre queremos amar a los dos, ¿no? Jesús dijo: si no aborreciere padre, madre,
no es digno de Ancho, pero yo quiero amar a los dos. Yo quiero amar al Señor y a mi Padre en la misma medida. Quiero amar al Señor y a mi Hijo en la misma medida. Quiero amar al Señor y al pecado en la misma medida. Quiero amar al Señor y al mundo en la misma medida. Quiero amar al Señor y a mi vida en la misma medida. Cristo dijo que debes amar a uno solo. Y ese es a Él. Ese es a Él. Pero nosotros insistimos en quedar bien con los dos. Y eso no se puede. Cuando somos perdonados y probados, purificados, ponemos la verdad y la pureza en un lugar muy alto. Seguro, hermanos, que términos así y principios tan altos serían considerados extraños por alguno en aquel entonces. Y ni que hablar hoy, y figúrense que predicáramos esto y insistiéramos en esto, y lo tenemos que hacer. Pon a Dios primero por sobre tu familia. Pon a Dios primero por sobre tu vida. Pon a Dios primero por sobre tu trabajo. Pon a Dios primero por sobre quien sea. ¿Qué pasaría? Pero ¿cómo puede ser? Sonaría extraño. No se extrañen. Dios lo anunció en el primer profeta, en el libro del primer profeta o en el primer libro de los profetas menores. Oseas capítulo 8, versículos 11 y 12. Lo aclara y lo dice con toda claridad, valga la repetición. Oseas 8, 11 y 12. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cómo matar al hijo? ¿Cómo aborrecer al padre? ¿Cómo aborrecer a la madre? ¿Cómo poner a Dios? Cosa extraña, rara. La tomamos tan en serio. Pero hay más. Será tanto el celo por la verdad que produzca la pureza del corazón que no habría quien querría ser reconocido como profeta por temor. Volviendo a Zacarías capítulo 13. Sucederá en aquel tiempo, dice el versículo 4, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Nadie querría ser reconocido como profeta. Era tanto el celo por la pureza, por la verdad que había en el corazón de los purificados, que los que pretendían ser profetas no se atreverían a hacerlo más, por temor a ser descubiertos y a ser enjuiciados. Ni siquiera querrían vestirse con apariencia de profeta. Interesante esto, ¿no? Los profetas eran reconocidos por la apariencia. El hábito no hace al monje, no importa cómo me vista. Aún los profetas eran conocidos por su vestimenta. Ni siquiera querrían vestirse como profeta. Ni siquiera querrían aparentar ser profeta por temor a que actuaran en contra de ellos. Los que presumían de profetas preferían ser reconocidos o considerados labradores, dice. Y dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra. Toda mi vida he trabajado en el campo. Mirá, no estoy vestido como profeta. No te lances contra mí, no soy un profeta. El temor. Insistirían que la labranza era su ocupación desde temprano en la vida. Pero podía ser que apareciera un problema. Esto que la gente sabía que de alguna manera eran falsos profetas, ahora por temor ni siquiera se quieren vestir como profeta y niegan que alguna vez lo hubieran hecho, pero tienen heridas. Le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. No querrían ser llamados profetas, no querrían vestirse como profetas por temor, pero las heridas que tenían en sus cuerpos los delataban como tales. En aquella época era costumbre entre los falsos profetas hacerse cortes
¿Recuerdan la contienda de los profetas de Baal con Elías en el monte Carmelo? ¿Qué hacían los profetas de Baal mientras gritaban y danzaban, llamando a Baal que estaba dormido o distraído, o en Instagram, vaya a saber qué estaba haciendo y no venía para responder con fuego? Se lastimaban, se cortaban. Era la costumbre de falsos profetas cortarse, lastimarse. Y le dije, espera un momentito, ¿vos no eras profeta? No ves que no estoy ni siquiera vestido como profeta. Pero ¿y esas heridas? ¿Y qué dirían? Esas me las hicieron en una pelea en casa de mis amigos. Eso dirían, dice acá. Si no son profetas, ¿de dónde salieron esas heridas que tienen? Son las heridas que me hice en una pelea entre amigos. No querrían saber de nada con ser asociados con la mentira y la impureza. Importante lo que leemos aquí como consecuencia del ser purificados, ¿verdad? Los purificados tienen un profundo y real celo por la verdad y por la pureza, llevado a la práctica en situaciones inconcebibles para nosotros que somos tan flojos, para nosotros que somos tan amigables y no queremos ofender a nadie, para nosotros que somos tan componedores que no podemos ni siquiera imaginarnos llevar las cosas hacia ese extremo. Pero ese celo por la verdad y la pureza debería estar en nuestro corazón. Debería estar y motivarnos a una vida recta. Quiera el Señor darnos una disposición tan seria en contra del mal en nuestro corazón. Esté en la vida de quien esté. Esté en la vida de quien esté. Algunos han insistido que el versículo 6 le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Que ahí hay una alusión a Cristo, ¿verdad? Algunos ven aquí una anticipación de la traición que Jesús sufrió de parte de los suyos. Pero la verdad es que en ningún lado del Nuevo Testamento se aplica esta escritura a Cristo, como otras del libro de Zacarías, como otras de los profetas menores. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se aplica este texto a la experiencia del Señor Jesús. En el contexto, esta es una mentira dicha por un falso profeta que no quiere enfrentar el rechazo de los fieles. No hay una alusión a Cristo aquí. Es la salida para zafar de un falso profeta que no quiere experimentar las consecuencias de su impureza. ¿Qué cambio produce la obra de Dios en el corazón por el Espíritu, verdad? Aplicando la virtud de la sangre de Cristo, nos lleva a aborrecer la mentira y la impureza y volvernos y comprometernos con la verdad y la santidad. No olvidemos que estas son evidencias de haber experimentado una purificación del pecado, una verdadera conversión. Pero estos que fueron purificados y purgados, finalmente, rápidamente, serán probados con fuego. Versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Los que se lamenten serán purificados, serán purgados de la idolatría y serán probados en fuego. Y Dios tendrá así su pueblo, purificados, purgados, probados. Todo esto es con el propósito de que Dios tenga su pueblo, celoso de buenas obras ese pueblo. Eso es interesante que el profeta
Pasa de hablar de aquellos que mienten acerca del origen de sus heridas por temor, en el versículo 6, ¿verdad? Mienten en cuanto al origen de sus heridas por temor. Se presenta en el versículo 7 al pastor bueno, al Mesías, a uno que es igual a Dios, porque la palabra compañero significa igual que yo, a uno que es igual a Dios, quien fue verdaderamente herido por Dios mismo. La orden de la muerte del Mesías fue de Dios. El pastor moriría porque Dios así lo había establecido para que aquel manantial fuera abierto. Y Cristo se aplica esta palabra a sí mismo en Mateo capítulo 26. Toma las palabras de Zacarías y las aplica a su experiencia. Hay muchas discusiones en cuanto a los detalles y los significados de estos últimos versículos, pero no hay duda que el clímax es el versículo 9. A través del perdón, la purificación y la prueba, porque habla de ponerlos en el fuego, fundirlos como se funde la plata, probarlos como se prueba el oro. A través del perdón, la purificación y la prueba, habrá un pueblo que honrará al Señor verdaderamente. La mayoría del pueblo rechazó al pastor verdadero, valuado en 30 piezas de plata. Pero habrá otros que verán en su muerte la gran obra de Dios y se volverán a Él, abandonarán los ídolos, permanecerán en la prueba. Ellos le honrarán y Dios les reconoce como suyos y ellos lo reconocen como su Dios. Eso es. En cuanto a esto, podríamos pensar en la persecución que sufrirían los primeros cristianos a lo largo del tiempo, siendo probados, pero manifestando por su fidelidad que habían hecho de Cristo su Señor y su Dios. Qué maravilloso lo que le fue dado ver a Zacarías. Los arrepentidos son purificados, son purgados y probados. Dios los reconoce como suyos. Ellos lo reconocen como su Dios. 3 aplicaciones prácticas rápidas. Hermanos, es un tiempo en el que el manantial aún fluye. Este es un tiempo en el que este manantial aún fluye. Ahí puede alcanzar perdón el pecador y ahí puede alcanzar limpieza el pecador. Y ahí puede alcanzar perdón diario y limpieza diaria el pecador arrepentido y perdonado. No olvidemos la virtud y la suficiencia de esa fuente. Y esto para los creyentes es una fuente la que te limpia y la que te mantiene limpio. Esta fuente es la que te limpia. Esta fuente es la que te mantiene limpio. Es necesario recurrir continuamente a ella. Cuando descubras la inmundicia de tu alma, no huyas de Dios, hermano. Cuando descubras la inmundicia de tu alma, no te desalientes. Cuando descubras la inmundicia de tu alma, no abandones el camino. ¿A dónde tienes que ir? A este manantial. Recurre al manantial. Ve al manantial. Ahí serás perdonado y limpiado. Eso es lo que aprendemos aquí. En segundo lugar, este es un tiempo donde la fidelidad a Dios debe ser más importante que las relaciones familiares. Este es un tiempo en que la fidelidad a Dios debe ser más importante que las relaciones familiares. No amemos a nadie más que a Dios. Nunca olvidemos el ejemplo de Elí. Él honró a sus hijos más que a Dios. Y cuánto daño trajo a su vida, a su ministerio. Cuánto daño por honrar a sus hijos más que a Dios. Muchos padres sucumben bajo las presiones de los hijos por temor, por pereza,
por ignorancia, muchas veces ceden, no lo hagan. La lealtad a Dios debe ser la prioridad. Y en tercer lugar, este es un tiempo de prueba. No hay duda que sí. En oportunidades la llama arderá con más intensidad que otra, pero siempre tiene como propósito que salgan a la luz las escorias del alma. No se olviden eso. No se preocupen tanto, no nos preocupemos tanto por lo que nos toca vivir. Preocupémonos más por lo que nos toca vivir manifiesta de nuestro corazón. Ese es el enfoque. Eso quiere Dios. Que veamos lo que sale del corazón. Nosotros pensamos en la situación, buscamos zafar, buscamos salir, buscamos alivio. Quédate ahí confiado y mira lo que sale de tu corazón, porque el propósito es purificarnos, santificarnos, hacernos como Cristo. Este es tiempo de la prueba. Padre, gracias por darnos la oportunidad de mirar estas cosas en la Escritura. Te rogamos ahora que lo que hemos oído tú lo uses en nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.